Hola, soy Paulina Mercado. ¿Quieres conocer el análisis que abordará este día Jaime Sánchez Uzarrey en contexto? Entérate en unos minutos. ¿En qué va la negociación de la reforma político-electoral en la Cámara de Diputados? Entérate sobre el tema en Cámara Libre, ya que Lili Telles entrevista al legislador Manuel Añorbe. También es el día de los comentarios siempre puntuales y oportunos de los analistas políticos, Luis Carlos Ugalde y José Antonio Crespo, en un capítulo más de Periférico 1313. ¿Quieres saber cuáles serán los beneficios que tendrá la nueva ley de competencia económica para el consumidor? No te pierdas entonces el capítulo de hoy de La Billetera. Ya lo sabes, alista tus redes sociales y sé parte activa de nuestros programas, solo aquí en Azteca Opinión. Comenzamos. Mauricio Menchulá, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Internacionalista y profesor de la Iberoamericana. Es correcto. Tema, Venezuela. Tema Venezuela, un tema que ha estado, me parece a mí, en los titulares pues, a lo largo de las últimas semanas. Y si somos un poquito más profundos, vamos a ver que en realidad el tema tiene un año y medio. De hecho, está instalada en una crisis más o menos permanente con altos y bajos. Con altos y bajos, y yo diría más bajos que altos, en tiempos recientes. O sea, si tú haces una altos mirada... y bajos quiero decir altos por la intensidad del conflicto. De repente el conflicto es muy intenso, ¿no? Sin duda. Bueno, sin ahí duda. están los encarcelados, los muertos, etcétera. Están encarcelados, están los muertos. Mira, básicamente hay una serie de condiciones, te diría yo, económicas, políticas y sociales que han generado una serie de tensiones que terminan explotando en febrero de este año, básicamente. Ahora, aquí el hecho, digo, el catalizador, pues de alguna manera es la muerte de Hugo Chávez y su sucesor, Maduro, que ha sido un verdadero desastre mayor que el que fue Chávez en la presidencia. Aparentemente sí, por lo menos en materia de manejo político de la crisis. Mira, aquí creo que hay que mirar un poquito más a fondo. Fíjate bien estos datos, si me permites te los comparto. En 2006, Chávez gana a su opositor, asumiendo la credibilidad y confiabilidad de los institutos electorales venezolanos. Eso vamos a dejarlo de lado. Vamos a asumir que son correctos, que son confiables y creíbles. Chávez gana a su sucesor por 26 puntos. Ya en 2012, Chávez sigue ganando por un margen importante, pero ya solamente gana por 10 puntos. Maduro gana, una vez ya muerto Chávez, Maduro gana por 1.5%. Entonces uno diría, bueno, evidentemente el factor Chávez tuvo que ver en eso. No es nada más el factor Chávez. En 2006 Venezuela estaba creciendo al 10% y tenía una inflación alta, pero una inflación de 16, 17%. Si te vienes al 2013, Venezuela tiene una inflación de 56%, el crecimiento en 2013 es de 1%, es una economía prácticamente estancada. Ahora, es una economía anclada en el petróleo, completamente petrolizada. Una economía básicamente petrolizada que en los últimos años ha tendido a dejar de ser un factor promotor de empleo, crecimiento y gobierno. Se estima, de hecho, que para este 2014 la economía ya entre en recesión, propiamente hablando, crecimiento negativo de 0.5% y el año que entra, crecimiento negativo de 1%. Ahora, todo esto tiene que ver con el famoso socialismo de Chávez, que fue una política frente al mercado y frente a las empresas privadas. Y bueno, y por otro lado, bueno, tenía esta gran caja de recursos que le proporcionaba el petróleo. Acabándose esta caja, estamos en lo que estamos. Estamos en los que estamos y en su momento esto le reditúa. ¿Por qué le reditúa? Porque efectivamente es capaz de reducir los índices de pobreza y desigualdad mediante la relocalización de recursos, obviamente haciendo inversiones, por ejemplo, ponía electricidad donde no había, ponía escuelas donde no había, hospitales, y esto le gana el apoyo de un sector importante de la población. O sea, sí es cierto que los números de desigualdad en Venezuela se reducen dramáticamente. ¿Cuánto? Y la pobreza. En materia de pobreza, por ejemplo, cuando Chávez toma el poder, la pobreza andaba arriba del 37, 38%.
y se llega a reducir hasta el 23%. Relevante, muy relevante. Son números de verdad relevantes. Y esto, por supuesto, va a generar un apoyo popular que es real. O sea, no todo es fraude o no todo, ¿no? Sí es un apoyo, es un sustento real de una parte de la población. Y aparte está el personaje, era un personaje carismático. Carismático, que tiene esta capacidad de convencer y de brindar expectativas y de decirle a la gente, mediante mi modelo, estoy haciendo algo que en América Latina no se estaba haciendo. O sea, visto así, el chavismo se está acabando, entre otros factores, por el agotamiento del modelo económico que tiene que ver con el petróleo y por otro lado, por la desaparición de un líder carismático que encarnaba el chavismo. Sí. La pregunta es si hay chavismo sin Chávez. A ver, mira, pero aquí yo te detengo un segundo porque mi hipótesis en lo que te estoy diciendo es que el propio chavismo, incluso con Chávez, se venía agotando. Es decir, yo no sé si hubiese explotado igual que explota con Maduro, pero de que se venía agotando, ya se venía agotando. La oposición iba creciendo porque el modelo económico empieza a demostrar sus deficiencias y entonces se empieza a generar un descontento social que paulatinamente empieza a crecer más. O sea, en estas elecciones del 2012, me remito a 2012, cuando todavía está Chávez en su esplendor, ¿no? Y está contra Capriles, ya hay una oposición vigorosa, una oposición importante. Ahora, el factor Chávez también es importante si uno lo ve respecto de las fuerzas chavistas. Es decir, Chávez tenía un control y un liderazgo sobre el chavismo. Sin duda. Lo que no está pasando con Maduro, porque obviamente ahí está el señor Diosdado. Cabello. Tiene un Diosdado Cabello. Que es una, y están por otro lado los militares. Exacto. Entonces también hay una serie de contradicciones al interior que podrían dar pie, pregunto, a un golpe de Estado. 100%. O sea, si la situación se le termina de salir de las manos a Maduro, esa es una hipótesis plausible. ¿Por qué? Porque, bueno, el sistema no está casado con Maduro. Maduro es efectivamente el elegido de Chávez, digamos, y es quien asume el control de la situación una vez que Chávez fallece. Pero el país se ha estado saliendo de control. De ahí la necesidad del diálogo político, justamente, porque la economía no está mejorando ni va a mejorar. Hay una crisis de seguridad muy importante, no lo hemos mencionado, y Sí, es un factor importantísimo. En Venezuela han crecido los homicidios. Caracas es hoy en día la segunda ciudad más peligrosa del mundo, ya superando incluso, y es mucho que decir, a las ciudades mexicanas como Acapulco, por ejemplo. O sea, estos índices han venido creciendo en materia de homicidios, secuestros, extorsión, robos, y esto genera una tensión adicional. Entonces, saliéndose de control toda la situación a Maduro, no le queda más que procesar políticamente todas estas tensiones y sin embargo es un sistema cerrado que no permite el procesamiento político de estas situaciones. Por ejemplo, medios de comunicación están prácticamente cerrados. No hay canales a través de los cuales la gente se puede expresar y comentar y decir lo que siente, ¿no? Ahora, el diálogo supondría un diálogo entre Maduro y la oposición. Y aquí, bueno, pues se podría suponer que es posible una especie de salida de transición a la democracia o de fortalecimiento de las instituciones democráticas que han sido o fueron fuertemente debilitadas durante este periodo. Ese es un escenario. Y el otro escenario sería un golpe de Estado que sentara otras reglas y otras formas de relaciones entre las fuerzas al interior del chavismo y con la oposición. Yo creo que son dos escenarios. En el mediano largo plazo estás en lo correcto. Todavía existe un tercer escenario que sería este sistema todavía en manos de Maduro siendo capaz de sofocar y contener y controlar estas manifestaciones por lo menos de aquí a 6 meses, 8 meses, un año. Esto sería como un mediano plazo, porque si es posible que pues, el movimiento termine por agotarse. Pero mientras la inflación siga creciendo, mientras haya escasez como la hay, mientras la crisis de seguridad siga a flote, pues la tensión social se va a seguir generando. Entonces hay un punto clave allí, se llama economía. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas de una economía que está anclada en el petróleo? No tiene muchas oportunidades de salir adelante en este contexto. No hay oportunidades, en este instante están muy limitadas las perspectivas de crecimiento para el país y sobre todo hay otro factor importante, la deuda del gobierno ha venido creciendo, es decir, estamos hablando de un endeudamiento importante y una falta de liquidez, no hay margen de maniobra para echar a andar la economía y esto obviamente genera una falta de incentivos para la inversión local y para la inversión extranjera y por lo tanto la economía no está creciendo, ¿no? Pero entonces, así visto, no es posible que esta inflación del X% que tú ya mencionaste
vaya a descender porque no va a haber crecimiento económico, no va a haber una estabilidad en las, en las variables macroeconómicas. Entonces, esto no tiene salida en el corto y mediano plazo. Sin lugar a dudas. Por lo tanto, la única viabilidad para que el país no colapse es un diálogo político que permita de alguna forma incorporar a las distintas voces disidentes que han ido creciendo a lo largo de estos últimos años. Fíjate cómo lo pone un autor que se apellida Oropesa del Universal de Venezuela. Sí, se habla de que Venezuela es un país muy polarizado, ¿no? Chavistas, antichavistas. Lo menos polarizado en Venezuela es la crisis económica y la crisis social. Esa no está polarizada, esa nos pega a todos por igual, seas chavista o no seas chavista. ¿Y esto qué significa? Significa que incluso quienes apoyaban a Chávez, bueno, empiezan a sentir los efectos de esta serie de crisis y por lo tanto el país se le sale a Maduro de las manos. Por lo tanto, no le queda alternativa sino dialogar y procesar mediante las instituciones. Ahora, el problema de Maduro es que aparentemente es muy inmaduro, digo, aparte que se le aparece Chávez y le habla como pajarito, es un hombre que no tiene oficio político y es un hombre que llega, obviamente, porque Chávez así lo decidió, pero no es alguien que no que se le ve ningún talante para poder sacar adelante un diálogo y una crisis como la que está viviendo Venezuela, cuando yo no lo veo. No, me parece que es correcto esa apreciación. Lo puedes ver tanto a nivel interno con la oposición dentro de Venezuela, con el propio sistema, cómo se han ido generando diferencias, como a nivel externo, ¿no? Porque empieza a manejar una serie de hipótesis o teorías de conspiración internacional en contra del régimen, en lugar de reconocer toda esta serie de situaciones que estoy mencionando y tratar de ver de qué forma se puede incorporar la solución para estas cuestiones en lugar de estar culpando a los extranjeros. Y Diosdado Cabello, que es este diputado que está en la Cámara de Diputados y que aspiró a ser el sucesor de Chávez, ¿qué papel está jugando en esto? Mira, en este momento Diosdado Cabello representa a los militares. El sector militar es muy celoso de lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. No están totalmente de acuerdo con la injerencia de Cuba, es un factor importante. Cuba está muy metida en Venezuela, hay oficiales cubanos, hay militares cubanos en este momento y hay asesores cubanos indicando a Maduro por dónde más o menos debería estarse moviendo. Entonces Cabello no es muy amigo de los Castro, ni es muy amigo de todas estas situaciones que están sucediendo. Yo creo que está mirando la situación con mucha cautela y viendo si efectivamente Maduro tiene la capacidad de controlar lo que suceda. Entonces Maduro está, digamos, en una situación muy frágil y complicada. Por un lado tiene a la oposición con la que tendría que dialogar. Y por otro lado tiene el sistema. Se le está erosionando justamente la disciplina o la solidaridad que pudo haber tenido de los militares y de Cabello. Exacto. Eso explica su disposición a finalmente haber entrado hace algunas semanas, entra en un proceso de diálogo con la oposición auspiciado por países del UNASUR y auspiciado en este momento con una mediación del Vaticano, intentando acercar las posiciones, lo cual no está fácil, pero por lo menos está ocurriendo este diálogo en el cual hay conversaciones entre la oposición, sobre todo la oposición más moderada, y el gobierno, para intentar encontrar una salida lo más pacífica posible. Ahora, si cayera Maduro y, por ejemplo, quedara Diosdado Cabello o los militares asumieran un papel más preponderante, la posibilidad de un diálogo con la oposición supongo que no está cancelado tampoco, ¿no? No está cancelado. Al final yo creo que lo que subyace a todo lo que estoy indicando es esta situación de crisis económica y crisis social. No importa quién tome el gobierno, quien no sea eficaz o no sea capaz de generar resultados en el corto y mediano plazo, va a tener la necesidad de negociar y de dialogar, porque esto genera tensiones sociales reales. Mauricio, se nos acabó el tiempo. Nos quedó una cosa en el tintero que es muy importante y es la posición que ha adoptado la izquierda mexicana frente a esto hecho, o una buena parte de esta izquierda mexicana que ha apoyado a ciegas las posturas irracionales de Maduro y condenado a la oposición. En dos palabras. A mí me parece que lo que hay que entender es que hay un descontento real en Venezuela, independientemente de nuestra postura política. La izquierda mexicana es papelazo el que ha hecho, papelón. Sí, yo creo que necesitarían mirar de mucho más de fondo lo que está sucediendo en Venezuela. La próxima vez que vengas hablamos de eso. Hablamos de eso con mucho Mauricio, gusto. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario. En Contexto, hasta la próxima semana. Buenas noches.
Fueron tantas y de tan gran envergadura las reformas constitucionales que se aprobaron en el 2013 que demandaron de los legisladores la elaboración, análisis, dictamen, discusión y en su caso la aprobación de algunas de las leyes secundarias que las complementan. Al inicio del periodo que concluyó este último 30 de abril, el cálculo que se tenía era de casi un centenar de nuevas disposiciones legales a aprobar. No se consiguió. Una gran cantidad de leyes para un periodo tan breve de apenas 3 meses, por lo que cabría preguntar si 2 periodos ordinarios de sesiones al año, uno de 3 meses y medio, que empieza con el inicio de septiembre y termina a la mitad de diciembre, y el otro de un trimestre, de principios de febrero a finales de abril, ¿son suficientes? Un estudio comparado de los poderes legislativos de otras naciones señala que México es de los países en los que más poco tiempo sesionan senadores y diputados federales. Así, Estados Unidos y Venezuela son los países que sesionan más tiempo, 11 y 12 meses respectivamente. De los estudiados, 6 países sesionan durante 9 meses, Italia, España, Francia, Argentina, Brasil y Paraguay. Colombia sesiona durante 8 meses y durante 7 meses sesiona Perú. La duración total de los periodos de sesiones de Inglaterra y Costa Rica es de 6 meses. El país en el cual los legisladores sesionan menos es Chile, con un periodo de apenas 4 meses. Cada año, pues, el Congreso mexicano lleva a cabo 2 periodos ordinarios de sesiones que en conjunto implican 195 días de trabajo. Pero, ¿esto es mucho o es poco si se le compara con la cantidad de días que sesionan otros congresos del mundo? Pero, ¿por qué tan poco tiempo? ¿Por qué no todo el año? Las raíces son históricas. En el siglo XIX el país contaba con una infraestructura de comunicaciones deficiente y un viaje a la Ciudad de México podía llegar a tomar semanas. Por ello el Congreso no podía sesionar todo el año y se necesitaba de un órgano que pudiera cumplir con algunas funciones básicas. De ahí surgió la Comisión Permanente, que paradójicamente es temporal. Hoy las comunicaciones son muy rápidas. Llegar a la Ciudad de México en avión a lo sumo tiene una duración de 3 horas desde los puntos más distantes. Luego, ¿por qué el Congreso solo sesiona tan poco tiempo? ¿Por qué no, como ya sucede en la mayoría de los países democráticos, no sesionan todo el año, solo con un breve receso en el verano, como lo hacen, por ejemplo, los escolapios? Si un órgano legislativo trabaja de tiempo completo, ¿por qué el nuestro sesiona 6 meses y medio? La respuesta, porque durante 70 años nos gobernó un partido hegemónico para el cual el Congreso se limitaba a dar legitimidad a los actos del gobierno. Por eso, cuanto menos se reunía, mejor. ¿Trabaja mejor un Congreso que sesiona todo el año? No necesariamente. Sin embargo, solo cuando están los legisladores en la Ciudad de México pueden sesionar las comisiones legislativas y realizarse un cabildeo eficaz con el gobierno y con los grupos de interés. Además, la existencia de 2 periodos de sesiones solo ocasiona que se concentren las votaciones en los últimos días, provocando muchas veces legislaciones cocinadas al vapor o hasta en microondas. En cambio, un trabajo permanente permitiría programar mejor los trabajos. Incluso un receso de verano haría que todos los procesos electorales, tanto el federal como los locales, no afecten las negociaciones políticas. Por si fuera poco, los legisladores necesitan vacaciones. Y nosotros, descansar un rato de sus ocurrencias. ¿No cree usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.